El 13 de septiembre de 2016, la policía de Ashland, Ohio, en el noreste de Estados Unidos, recibió una llamada de una mujer que dijo que había sido secuestrada y atada por un hombre. Lo que no sabía la operadora del 911 era que su secuestrador dormía a unos metros de ella y que la mujer había aprovechado ese momento para pedir ayuda. 911, what is the address to your emergency? 4th Street Laundromat. What is it? 4th Street Laundromat. What's the problem? I'm abducted. Who abducted you? Sean, great, Where's he at now? asleep Where's he sleeping at? in the bedroom. In what bedroom? There's 2 houses right by the Laundry Street, and it's in one of those houses. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. You don't know what color the house is? La víctima describió al hombre que la tenía prisionera y dio instrucciones al operador cómo llegar a la casa donde estaba retenida en contra de su voluntad. Dijo que él luego estaba ubicado cerca de una lavandería. Cuando las autoridades de Ohio entraron a esa casa no tenían idea del horror que encontrarían. La policía descubrió que la mujer que hizo la llamada al 911 podría haberse convertido en la última víctima de un asesino. Un peligroso asesino en serie responsable de la muerte de al menos 5 mujeres desaparecidas en Ohio. La persona que había cometido esos crímenes era un hombre llamado Shaun Gratt y tuvo una infancia de violencia, delitos menores y largos periodos de deambular detrás de él. Nació en Ashland, una pequeña comunidad de Ohio, el 8 de agosto de 1976 y era el hijo menor de Therese M. Farland y Terry Gratt. Unos días antes de su 6º cumpleaños, sus padres se divorciaron y él se mudó con su madre. Cuando era adolescente, Shaun era querido, especialmente por las chicas. Era agradable y siempre sonriente. Pero esa sonrisa enmascaró una ira y una inquietud internas que luego explotarían en toda su devastadora violencia. La media hermana de Shaun, Barbara, describió que su hermano menor tenía muchas discapacidades de aprendizaje. Era un ávido jugador de béisbol, pero descubrió después de los 14 años que tenía cáncer en el brazo. La operación a la que se sometió le impidió seguir jugando. El psicólogo clínico que atendió al joven Shaun Gratt, el Dr. John Fabian, lo describió como un joven con una vida tumultuosa y caótica y que había manifestado en repetidas ocasiones el deseo de matar a su madre. Cuando los detectives comenzaron a descubrir el pasado de Shaun, descubrieron su complicada relación con las mujeres. A los 18 años fue denunciado por intentar asfixiar a su prometida. Cuando tenía 23 años, agredió a otra joven. Esta vez la víctima era una joven embarazada de 18 años. Él irrumpió en su casa e intentó asfixiarla. Meses después, tomó como rehenes a la joven y a su hermana con un cuchillo de carnicero. Aunque las mujeres escaparon físicamente ilesas, le dijeron a la policía que el joven las había amenazado de muerte. Mientras estudiaba el caso de Shaun Gratt, Tristan Kilgallen, profesor asistente de justicia penal en la Universidad de Ohio, señaló que la violencia del joven ocurría casi exclusivamente contra las mujeres, y a medida que Shaun creció, sus crímenes estuvieron marcados por una violencia incontrolable y creciente. Pasó de asfixiar a una mujer a amenazar a otra con un cuchillo. Luego, en 2003, agredió sexualmente a la madre de uno de sus 3 hijos. Sin embargo, hasta ahora se ha hablado de violencia dentro del hogar. Recién en 2010, Gratt fue acusado de agredir físicamente a otra mujer con la que tenía una relación de muchos años. En ese caso, la mujer resultó con heridas graves. Aunque había cometido múltiples actos de violencia contra mujeres desde los 18 años en adelante, Shaun Gratt fue acusado de solo uno de esos delitos. Fue encarcelado repetidamente pero solo por cortos periodos de tiempo. Sin embargo, por los delitos que había cometido, por pequeños que fueran, fue registrado como delincuente. En 1996, cuando tenía 20 años, él y otro hombre fueron arrestados por robo. Después de cumplir solo 7 meses de una sentencia de 4 años, Gratt fue puesto en libertad condicional a finales de 1997. El asalto de 1999 en el que amenazó a su novia embarazada con un cuchillo,
condujo a la revocación de su libertad condicional por el delito grave de robo. Esto hizo que volviera a prisión para cumplir el resto de su condena de 4 años. Este periodo en prisión fue el más largo que Shawn pasaría tras las rejas hasta su arresto final en 2016 por asesinato y secuestro. En este punto, surge la pregunta, si sus sentencias hubieran sido más duras, ¿le habrían impedido cometer esos horribles crímenes que cometió después? Al final, si hubiera habido múltiples ataques y amenazas contra las jóvenes con las que salía, se podría haber salvado la vida de al menos una víctima de asesinato. Sea como fuere, Gratt fue liberado de la prisión en 2003 y seguiría siendo un hombre libre hasta esa escalofriante llamada al 911 realizada por su última víctima de violencia en septiembre de 2016. Aquellos que lo conocieron en los años previos a su arresto final, lo pintaban como un hombre mentalmente perturbado. Amber Bowman fue una de las exparejas de Gratt y se divorciaron poco después de que la pareja comenzara a salir en 2011. Ella lo describió como un hombre inicialmente cariñoso que pronto se volvió violento y obsesivo. Aunque compartieron un hijo, la mujer solicitó el divorcio en 2012. Poco después, el juez decidió una orden de alejamiento contra su exmarido. Shawn no se lo tomó bien y amenazó a su exesposa con frases perturbadoras que no presagiaban nada bueno. La mayoría de las personas que tuvieron trato con él lo describieron como un oportunista y manipulador. Pensaba solo en sus intereses y creía las mentiras que decía. Un propietario de Ohio afirmó haber visto a Gratt tratar de convencer a varias de sus inquilinas para que lo dejaran mudarse con ellas. Un amigo del joven en la década de 1990 notó que su comportamiento se había vuelto más extraño después de que cumplió 20 años. Más tarde, encontró a un amigo que luego lo abandonó debido a las peculiaridades de Gratt. En definitiva, su personalidad antisocial, por decir lo mínimo, lo llevó a crear un vacío a su alrededor. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que la vida delictiva del joven estaba a punto de dar un inquietante salto de calidad. Aunque la investigación reveló su naturaleza como un asesino a sangre fría, en 2016 deambulaba como un hombre libre cuando el operador del 911 respondió esa impactante llamada telefónica. La mujer, que escapó por poco del alboroto asesino de Shawn Gratt, selló el destino de su atacante con su testimonio en la corte. Pero cuando los oficiales llegaron a esa casa, encontraron algo que los horrorizó. Como hemos visto, en su llamada al 911, la mujer pudo dar a la policía instrucciones precisas sobre la casa donde Gratt la detenía. La víctima dijo más tarde que experimentó un momento aterrador cuando, durante la llamada, el hombre se despertó momentáneamente antes de volver a dormirse. Sin embargo, la policía ingresó a la casa y arrestó al hombre sin causar mayores daños a la víctima. Los policías encontraron los restos en descomposición de 2 mujeres, asesinadas anteriormente por Gratt. Una fue identificada como Elizabeth Griffith, de 29 años, de Ashland, Ohio. La mujer había sido reportada como desaparecida un mes antes. El Dr. Todd Barr, un médico forense adjunto, testificó que el cuerpo de la mujer fue encontrado en un estado avanzado de descomposición y estaba en un armario de arriba detrás de una puerta que había sido sellada con cinta adhesiva. Barr dijo que los funcionarios tuvieron que usar registros dentales para identificarla. La víctima estaba envuelta en diversas prendas que sujetaban sus brazos y piernas a la espalda. Sus manos estaban atadas con una camisa a rayas rojas y blancas. Luego, también tenía una pieza de tela negra que estaba envuelta alrededor de su tobillo derecho que se extendía debajo de esta camisa a rayas rojas y blancas, alrededor de su cuello y espalda. Según las autoridades, Elizabeth Griffith había sido estrangulada hasta la muerte. El segundo cuerpo descubierto fue el de Stacey Stanley. La madre de 43 años había sido reportada como desaparecida una semana antes de que su cuerpo fuera encontrado en esa casa. Fue vista por última vez cambiando una rueda pinchada no muy lejos de allí. Aunque su vehículo fue encontrado más tarde en otra carretera en Ashland, no había señales de la víctima hasta que los investigadores localizaron su cadáver. Los fiscales acusaron a Gratt de un total de 23 cargos, los 2 asesinatos de Elizabeth Griffith y Stacey Stanley, así como el secuestro y agresión sexual de la mujer que permitió que la policía atrapara al asesino. Los 2 asesinatos habrían sido suficientes para que el tribunal de Ohio solicitara la pena de muerte contra el acusado. En el mejor de los casos, Gratt habría pasado el resto de su vida en prisión.
En definitiva, la fiscalía tenía pruebas suficientes para encerrarlo en prisión hasta el final de sus días. Quedaba una pregunta sobre el asesino: ¿a cuántas personas había matado? Según lo que surgió más tarde, Grant confesó otros 3 asesinatos en prisión. Tras su acusación, el hombre recibió una carta de la periodista Meghan Hickey solicitando una entrevista. Después de un intenso intercambio de cartas, finalmente accedió a hablar. Después de su arresto, Grant supuestamente le reveló al alguacil del condado de Marion, Tim Bailey, que había cometido más asesinatos. En otra entrevista con el asesino, la periodista logró obtener la confesión de Grant, durante la cual él reveló detalles importantes de sus crímenes. El asesino habló de una tal Dana Nicole Loery, una chica que vendía suscripciones a revistas en su barrio. La madre de Grant había comprado uno de esos boletos de temporada. Cuando la revista no llegó a tiempo, Shawn Grant fue a buscar a Dana y la convenció de subirse a su auto con la promesa de que le compraría algunas revistas. La pobre niña no sabía que nadie la volvería a ver con vida. El hombre la apuñaló en la garganta, abandonó el cuerpo a la vera del camino. Sus restos solo fueron encontrados en 2007, 2 años después de su asesinato. La confesión de Grant ayudó a los investigadores a identificar a la mujer, que permaneció desconocida durante casi una década antes de que los investigadores detuvieran al asesino en 2016. En esa misma entrevista, Grant también confesó los asesinatos de otras 2 mujeres, Candace Cunningham y Rebecca Lacey. En resumen, ahora el asesino era un río embravecido, decidido a confesar todos sus horribles crímenes. Lo que no había revelado hasta entonces era el móvil de sus asesinatos. Las razones que impulsan a un asesino en serie a matar son muchas, como sabemos. Pero la causa que había desencadenado la ola de asesinatos de Shawn Grant era más singular que rara entre los asesinos en serie. En las cartas enviadas a la periodista Meghan Hickey, el hombre reveló que había aclarado los motivos que lo llevaron a matar a todas esas mujeres y que ahora tiene una visión clara del porqué. Dijo que todas sus víctimas fueron apoyadas por asistencia pública y recibieron ayuda financiera del gobierno. Según Grant, esto dejó a cada uno de ellos sin dignidad. Solo el hecho de que habían comenzado a recibir su asignación mensual del Estado justificaba su asesinato. Un motivo un tanto cuestionable. Sería interesante saber qué opina un psiquiatra. Extrañamente, Grant admitió en esas cartas enviadas a la reportera que él mismo había sido receptor de cheques del gobierno. El hombre reveló que la cantidad mensual era menos de $200 y se quejó de que una de sus víctimas recibió casi 4 veces más durante ese tiempo. Finalmente, las familias de las mujeres que Shawn Grant asesinó recibieron justicia el 7 de mayo de 2018, cuando un jurado de Ohio declaró culpable al asesino de 8 cargos. Estos incluyeron el asesinato con agravantes y el secuestro de Elizabeth Griffith, el secuestro y asesinato de Stacey Stanley, 2 cargos de asesinato con agravantes. Luego hubo una serie de cargos por delitos menores. Grant se declaró culpable de todos los cargos durante el juicio y, menos de un mes después, el hombre fue condenado a muerte por un juez. Pero sus días en la corte como acusado estaban lejos de terminar. Los fiscales lo acusaron de los otros 3 asesinatos que confesaron durante su entrevista en prisión. En marzo de 2019, Grant se declaró culpable de los asesinatos de Candace Cunningham y Rebecca Lacey. Por esos delitos, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En septiembre de ese año, Grant volvió a comparecer ante los tribunales, esta vez por el asesinato de Dana Nicole Loery, por el que se declaró culpable de homicidio agravado y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, más 16 años más. A estas alturas el destino de Shawn Grant parece sellado. La Corte Suprema de Ohio lo condenó a la pena capital por inyección letal. El asesino se encuentra actualmente recluido en una prisión estatal de mediana seguridad y su equipo legal ha presentado un recurso contra la sentencia de muerte en la Corte Suprema. Por ello, se ha suspendido su fecha de ejecución, inicialmente prevista para el 13 de septiembre de 2018. Si no se acepta su apelación, Grant será ejecutado en 2025. Déjame saber tu opinión sobre este caso en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho. Hasta la próxima vez.